Luego leeremos otro y quisiera compartir con vosotros dos o tres cosas porque, bueno, en el texto que hemos leído creo que podríamos estar hablando un año solamente con este texto y lo que dice este texto, porque dice muchas cosas y algunas muy profundas. Pero lo que el Señor fundamentalmente ha puesto en mi corazón para el día de hoy es que estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos donde por un lado hay mucha tibieza, en el sentido de que hoy ya nada parece tener valor, cada uno, no sé, lo que prima es el interés de cada uno y sobre todo el interés por, y hoy ya ni la familia es lo que era, porque hoy hasta hermanos, padres y madres y de todos se pelean unos con otros, y si hay dinero de por medio ya ni te digo, ya ni eres hermano, ni eres primo, ni eres nada. Y luego pues casi todo ya parece que, como digo, que no, nada tiene valor, ¿no? Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo ya, incluso a veces con lo que digo, con tu propia familia, con vecinos, te encuentras que cada uno vive a lo suyo. La gente tiende a aislarse, incluso se cierra en sí mismo, a veces con motivos, porque la vida es cada vez más dura, a veces sin motivo, sino porque parece que si no nos salimos con la nuestra, pues como que la vida ya no tiene sentido, ni... En fin, es una situación en donde, como digo, hay mucha tibieza, pero quizás a mí personalmente lo que más me toca el corazón es que, bueno, que el mundo esté así, pues hasta cierto punto tiene su lógica. Pero ¿qué me decís de la Iglesia? ¿Y qué me decís, como os decía el domingo pasado, el otro, ya ni me acuerdo, cuando te enteras de que se están cerrando iglesias por ahí? Y en Europa es tremendo, porque en Europa locales, a veces algunos incluso preciosos, que son algunas auténticas obras de arte, se están convirtiendo en salas de juegos y en locales de, en fin, de muchas cosas que prefiero casi ni decir. Y la gente ya más bien busca todo este tipo de cosas. Y a veces hemos convertido la Iglesia en una especie de club donde a veces vamos, a veces no vamos, según lo que haya, a ver si hay actividades que sean. Y a mí personalmente todo esto me entristece mucho, pero también todo esto me recuerda cosas que el Señor nos dice en su palabra. Y luego, los que quizás habéis llegado al Señor más reciente, pues no tenéis la idea de años atrás, pero desgraciadamente José Antonio y yo más de una vez hemos tenido alguna conversación, y ya por los años 80, que ya ha llovido, ya por los años 80 se empezaba a ver que los acontecimientos, digamos, que iban tomando una deriva, donde, como digo, alguna vez lo hemos comentado José y yo, y
más de una vez, él se acordará, él está de testigo, le he dicho, digo, esto no va bien. Y estoy hablando de las iglesias. Y nosotros, yo me acuerdo, yo he visto milagros en los cultos. Yo he visto ocurrir milagros, gente sanada. Yo he visto echar fuera demonios. Y yo he visto, he participado en cultos donde el poder de Dios era tremendo. Y hoy, no digo que no, porque se nota a veces, pero parece como que Dios se hubiera retirado un poco, como que no estuviera tan en la línea. Pero nadie parece querer preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa? ¿O podemos cambiar esto? ¿O hay algo? No, yo incluso no voy a entrar, como siempre digo, porque no me corresponde a mí juzgar a nadie, líbreme Dios. Pero yo más bien he observado que en general hablo, por supuesto, no estoy ahí porque no todos son iguales, pero en términos generales, yo más bien lo que observo, al menos en mi experiencia, no sé si vosotros veis lo mismo que veo yo, pero yo lo que veo es que muchas iglesias lo que han tendido es hacer casi como una especie de club, hacer muchas actividades, incluso se dan muchos conciertos y se busca, digamos, distraer a la gente. Y que la gente se sienta a gusto, pero se sienta a gusto al estilo del mundo. Y eso a la larga, además, eso a lo mejor te puede llenar la iglesia, si nosotros lo hiciéramos aquí. Eso a lo mejor te llena la iglesia un tiempo. Pero para sustituir al mundo, la gente llegará un momento que dirá, oye, para ver aquí lo mismo que veo fuera, me quedo con lo de fuera, que es lo genuino. Y me voy de marcha y me lo paso pipa. Entonces realmente la iglesia, nuestra misión además, es simplemente distraer a la gente. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y sobre todo, lo que yo creo que debería preocuparnos. El domingo pasado hablamos de Moisés. Y Moisés, en su oración intercesora, os dije que buscarais pasajes, que hay mucho, que lo meditarais. Hay un momento en que Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va a venir con nosotros, yo prefiero no salir. Porque lo que da sentido a todo esto es que tu presencia esté con nosotros. O dicho de otra manera, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que tu presencia esté y no se vaya? Aleluya. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que reflexionar y meditar sobre algunas cosas hoy en día. Y creo que no es tiempo, pero para nada es tiempo, al contrario, de ser tibios y de ser dubitativos, es decir, estoy, no estoy, hago, no hago. Hermanos, ¿sabéis lo que le dice el Señor? Son palabras del Señor a la iglesia de la Odisea. En un momento determinado. Vamos a leerlo para que no sea yo, sino que sea el Señor. En Apocalipsis. A ver, ¿dónde está el Apocalipsis? Por aquí. Mensaje a la Odisea. Dice:
Versículo 15. Vuelvo a decir, está hablando el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, en alguna manera yo creo que esto está pasando. Yo creo que si las cosas no están yendo como tendrían que ir, ¿no será porque estamos tibios? ¿No será porque nuestras vidas a lo mejor no están haciendo y cumpliendo las expectativas de Dios y por eso Dios no está tan patente? Yo creo que al menos nos lo tendríamos que preguntar. Porque yo lo que me di cuenta es que la deriva, que vuelvo a decir, no es nueva, viene de largo, ya os digo, de los 80, y viene de antes muchas cosas. Pero me acuerdo, no hace mucho escuché un comentario, creo que era por internet, me llamó la atención. Dice, antes cuando en las iglesias se hablaba del pecado, la gente cambiaba de vida. Ahora, cuando se habla del pecado, la gente cambia de iglesia. Y piensan que con eso se va a solucionar el problema. Pero el problema sigue estando ahí. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Dios decía ayer y lo que Dios dice hoy es lo mismo que va a decir mañana, porque Dios no cambia. Los valores de Dios, los mandamientos de Dios, que por cierto son 10 mandamientos, no 10 sugerencias, sino 10 mandatos, que tú eres libre de cumplir o no cumplir, pero lo que no eres libre de ninguna manera es de recoger las consecuencias si no los cumples. El viernes lo hablábamos, ¿os acordáis, no? De la casa y de los cimientos. Dios te ha dado libertad. Tú puedes hacerle caso o puedes no hacerle caso. Eso está en tu libertad que Dios te ha dado. Ahora, lo que no puedes hacer es decir, yo no voy a cumplir los mandamientos de Dios y me voy a librar de tener las consecuencias de no haberlos cumplido. No. ¿Tú no quieres cumplir los mandamientos de Dios? Muy bien. No los cumplas. Ahora, lo que te va a venir va a ser gordo. Porque además los mandamientos de Dios son leyes, como ahora veremos, que tienen su poder. Lo que pasa es que nosotros a veces, porque cogemos la palabra de Dios a veces de aquella manera, y Satanás es muy astuto, y la entendemos o la cogemos como a nosotros nos gusta. Y una de las cosas que usa mucho Satanás es, porque además no olvidemos algo de Satanás, que a muchos se habla también del demonio y tal. El demonio piensa una cosa, el demonio es malo por naturaleza. El Señor mismo dice, él nada tiene en mí. O sea, son dos naturalezas completamente opuestas. No se pueden ni tocar ni mezclar. No olvides que Satanás no va a tener misericordia contigo. Es más, Satanás primero te tienta, después te hace caer y después se ríe de ti.
Encima se burla porque eres tan tonto que has caído, ¿vale? Y Satanás constantemente las 24 horas del día está pensando en lo malo, en cómo hacer mal, en cómo arruinar tu vida y en cómo destrozarte. No pienses que Satanás va a dejarte un minuto de respiro, ni va a tener misericordia, porque eso es ajeno a su naturaleza. Él solamente en su mente es: yo machaco, yo machaco, yo machaco, yo machaco, yo mato, yo hago. Eso es su mente, porque yo soy el único. En su soberbia, en su orgullo, yo soy el que más vale y todo lo demás tiene que estar bajo mis pies. Eso es Satanás. Mientras que Cristo es todo lo contrario. Él está dispuesto a dar su vida por sus criaturas. Enseguida va a hacer Satanás eso. Entonces no te equivoques con el enemigo. Conocer al enemigo es importante. Y lo primero que tienes que saber del enemigo es que te va a enredar, te va a seducir, pero lo que persigue detrás de eso es tu muerte, en todos los sentidos. Física, espiritual y de todo tipo. Entonces, nos tenemos que guardar. De hecho, una de las cosas que dice el Señor, también son palabras del Señor en la oración modelo, que es: líbranos del y guárdanos en la hora de la tentación. Fíjate si lo conoce. Sabe por dónde van los tiros. Entonces, hermanos, hay cosas que no son negociables, que es lo que me voy, y hay cosas en las que no podemos estar dubitativos. Bueno, porque yo ceda un poquito y caiga, y bueno, porque eche de vez en cuando una canita al aire, pues no pasa nada. Porque de vez en cuando me meta un chute, tampoco es tan grave. Ojo con esto. Porque lo que va ocurriendo es que poco a poco Satanás te va trabajando, y al final, ¿dónde terminas? En el arroyo, como se decía antes. Y esto no solo afecta a las personas como tal, afecta a la iglesia. Cuando en la iglesia no se tiene una idea clara de lo que es el pecado, de lo que es la palabra de Dios y de cómo nuestras vidas tienen que ser guiadas, dirigidas, enfocadas y, como decíamos el viernes, y basadas en la palabra de Dios, entonces tu vida es hoy aquí, mañana allí, no hay norte, Satanás te entra por todos lados. ¿Qué está pasando hoy? Sobre todo, una de las cosas que estoy aprendiendo, que la verdad es que en una medida me sorprende, en otra no, pero el Señor me está mostrando muchas cosas. Lo fácil que es dirigir a la gente con el miedo. Cuando tú a la gente la tienes atenazada por el miedo, puedes hacer con la gente lo que quieras. Y me he dado cuenta que Satanás esto lo sabe muy bien y lo utiliza mucho. Fíjate cómo es la cosa, que hay pasajes que además, incluso a algunos nos extrañan. ¿Os acordáis de cuando el Señor le dice a los discípulos: bueno, vamos a Jerusalén, vamos para allá? Y le dice Pedro: hombre, Señor, guárdate, que te buscan para matarte. ¿Y qué le dice el Señor?
apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Qué estaba pasando ahí? Pedro estaba pensando sobre el miedo de que si iban a Jerusalén les iban a pasar cosas. Y Jesús le dice: fuera, yo no me voy a dejar dominar por el miedo. ¿Qué pasa? ¿Que el Señor no tenía miedo? ¿Era Superman? Yo creo que no. Yo creo que en Getsemaní, ¿cuáles son sus palabras? Padre, pasa de mí esta copa. Él era humano igual que nosotros. Él sentía. ¿O es que pensamos que cuando le estaban clavando los clavos, él estaba tocándose allí, bailando la polca? Ahora, ¿qué hacía Jesús? Rechazar el miedo, apoyarse en el Señor, en su Padre Celestial, y decir: no, que venga lo que venga, que mi Padre me ayudará. Si tengo que morir, me ayudará a morir. Y si no es mi hora, nadie me va a poner una mano encima, porque mi Padre está por encima de todos. Entonces, el miedo es algo que los cristianos debemos aprender a rechazarlo. Ahora, ¿cómo rechazas tú el miedo, algo tan humano? El miedo solo lo puedes vencer con confianza, con fe, sabiendo que pase lo que pase, venga lo que venga, tu Dios está contigo. Ahora estamos con el tema de la pandemia. ¿Cuántos misioneros han atendido a leprosos? ¿Cuántos misioneros se han metido en medio de pandemias y de verdaderamente peligrosas? Y Dios los ha guardado. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Pasará lo que Dios quiera que pase. Pero cuando tú estás dubitativo, cuando tu fe es débil, hablemos claro. ¿Y qué significa que tu fe es débil? Pues sí, bueno, tú lees aquí cositas y a veces frasecitas para consolarte y para tal, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando la vida te golpea y te vienen situaciones duras, difíciles e incómodas, entonces ya te pones atacado de los nervios y desarmado y ya no sabes qué vas a hacer. ¿Eso es de Dios? No es de Dios, hermano. Y no solamente lo vemos en Jesús. ¿Por qué le dice el Señor a los apóstoles: no os mováis de Jerusalén, porque yo derramaré de mi poder, y entonces saldréis, y entonces evangelizaréis, y entonces haréis lo que sea? Porque el Señor sabía que la carne es débil y que esta serie de cosas solo se vencen en el Espíritu de Dios, en la fe del Hijo del Hombre, como dice el apóstol Pablo. Porque no soy yo el que ha evangelizado todo esto, es el Espíritu en mí, es la gracia de Dios conmigo, y ay de mí si no lo hago. Pero es el poder de Dios. Por eso decía Moisés: si tu presencia no ha de ir con nosotros, mira, mejor que no movamos ni un pie. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy en día, hermano? ¿No será que hemos olvidado muchas cosas que son fundamentales? La iglesia no está para distraer al mundo, y nosotros no estamos para que la gente venga aquí y le hagamos una reunión y digamos: hoy cuánta gente viene y tal, y cómo no. No, hermano, me da igual 3, 4, somos 3 gatos o 2, pero lo que nosotros tenemos que hacer, sean los que sean y en las circunstancias que sean,
es anunciar la palabra de Dios y decir: Dios te salva si tú le abres tu corazón. Porque además, hermanos, vuelvo a decir, el mundo no es tan tonto. Y cuando el Espíritu actúa, el mundo al final termina viendo las cosas. Mira cómo a muchos ya se les empiezan a caer ciertas ideas y ciertas cosas, porque cuando pasa el tiempo, la verdad la mantiene Dios. Y la verdad sale a relucir. Y las equivocaciones de la gente se empieza a dar cuenta de que, uy, a mí me habían contado esto, pero esto no es así. A mí me habían dicho que el pecado es muy bonito y que si tú te liberas del sexo, como dicen ahora, y todo esto, tú vas a vivir feliz. Y luego te das cuenta de que tú practicas todas las noches sexo libre con el primero que te encuentra, te hartas de beber, te hartas de raya. ¿Y cómo termina? ¿En la felicidad absoluta? No, terminas con enfermedades venéreas, terminas con desprecio de la gente que no te valora por lo que eres, sino cuando vales, y cuando no vales te pega una patada y te tira. La droga te destroza el cerebro, el alcohol. Si además bebes mucho, encima te encuentras de que no has solucionado el problema, a la mañana siguiente te duele la cabeza, estás peor, y lo que es peor, ni siquiera te acuerdas de lo que has hecho y no sabes si al vecino le has hecho una faena o no le has, y te lo encuentras por la escalera a lo mejor y ya dices, uy, y a lo mejor el vecino te echa una mirada así como diciendo: este tío que anoche no sé qué o no sé cuánto. Y añades problemas y problemas y problemas. Como dice la Biblia, toda esta gente seguirá engañando y siendo engañados. Esas son las consecuencias. Y cuando queremos coger la palabra de Dios y a nuestra manera y tergiversarla y jugar para que la gente esté cómoda y para que... No, mira, a mí me importa tres pepinos. El Señor era muy claro, y esto hay que dejarlo claro hoy en día, y por eso el Señor me ha puesto esto en el corazón. La Iglesia está para anunciar el Evangelio del Señor. Esa es nuestra misión fundamental. Los demás que hagan lo que quieran, que escojan, Dios no obliga a nadie. Pero es que además te digo más, hermanos, y lo he visto con mis ojos. Si tú conviertes la iglesia en un simple club para que la gente pase un buen rato, eso no solamente no le soluciona los problemas a la gente, sino que a la larga, como he dicho antes, la gente dirá: para encontrar esto aquí que está a media, me voy al mundo que lo tengo todo y mejor. Ahora, ¿qué va a pasar? Si tú predicas la palabra, a lo mejor al principio la gente dice: uy, estos tíos, tal, no sé cuánto. Pero cuando pase el tiempo y vean y se acuerden de lo que escucharon, dirá: ostras, cuánta razón tenía la palabra del Señor en esto, y cuánta razón tenía el Espíritu Santo cuando al principio me escoció, me dolió, pero ahora me doy cuenta de que lo que me estaban diciendo era verdad. Ah, claro, porque el Señor es la verdad, y el Señor pone el dedo en la llaga. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí para esto, para anunciar y para compartir entre nosotros con el mundo lo que el Señor nos ha dado. Porque además no somos conscientes de la misión, y esto es lo que traías fundamentalmente, para hoy, de la misión que Dios nos ha dado. Ni siquiera somos conscientes de que esto viene desde el principio. Mirad lo que dice aquí. Dice, en el texto que hemos leído, lo primero que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Aquí primogénito, la palabra en griego más bien, más que primogénito, sería
el heredero de toda la creación, el que va a heredar todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que veis en la creación, en cielos y tierra, y lo que no veis todavía, todo es de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si Cristo no quisiera, tú desaparecerías del mapa. Porque nadie tiene vida sin Cristo. Sigue diciendo, Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, para que en todo tenga el primer lugar. Pregunta clave, y lo dejo en el aire. ¿Tiene Cristo el primer lugar en la Iglesia? ¿O hemos introducido otras cosas? Porque, ¿qué pasa con nuestro cuerpo, hermano? Porque esta es una pregunta básica. ¿Qué pasa cuando a un cuerpo le cortan la cabeza? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la cabeza es fundamental, es esencial. Un cuerpo sin cabeza no puede vivir. Y aunque viva, que es lo que ocurre con los paralíticos de cuello para abajo, ¿cómo está ese cuerpo? Plano, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo dirige. Entonces, si un cuerpo se desconecta de alguna manera de su cabeza, no puede funcionar. La Iglesia solo puede funcionar, la Iglesia solo puede ejercer su función, lo mismo que estos brazos o estas piernas, en tanto en cuanto estén conectados pero no solamente conectados. ¿Qué ocurriría si la cabeza le dice al brazo, muévete? Y el brazo está conectado, digamos, pero no recibe. Pues así está. Para que yo haga esto tan sencillo, estos dedos, los tendones que van por aquí y todo esto hasta aquí, tienen que estar todos perfectamente conjuntados, alineados, cada uno en su sitio, cada uno dispuesto a ejercer su función, y todos a las órdenes de la cabeza. Esto lo vemos en la propia naturaleza. Cuanto más en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el principal problema de la iglesia de la Odisea que hemos leído antes? Ya os lo dejo, eso lo leéis vosotros. ¿Por qué le dice el Señor, tú eres tibio y porque eres tibio te voy a vomitar de mi boca? Hay dos razones fundamentales. Bueno, habrá más, pero que yo razone ahora. Una es que, vuelvo a decir, en el Señor no podemos ser tibios, porque Dios no es tibio. Dios nos ama y es capaz de sufrir las consecuencias de su amor por nosotros porque nos ama, es decir, se va a la cruz. Dios no es de los que dice, ay, yo amo a esta gente, pero mira, pues han caído en pecado y bueno, que se apañen ellos y... No. Dios te ama de verdad y su amor le impide que se desentienda de ti.
Por eso dice en otro sitio, aunque tu madre y tu padre te dejen, yo no te voy a dejar, porque yo te amo de verdad. ¿Dónde está ahí la tibieza? Dios en muchas cosas es radical, pero nosotros nos hemos hecho una imagen de un Dios que es falsa. Dios te ama hasta tal punto que es capaz de ir a la cruz por ti. Pero también Dios odia el pecado de tal manera que si no te arrepientes y aceptas su sacrificio, aunque te ame, te vas al infierno. Porque el pecado no puede tocar a Dios. Porque, vuelvo a decir lo que dice el Señor antes, la naturaleza pecaminosa y mala no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios, y Dios no va a permitir que nada malo ni nada pecaminoso le toque y le contamine. No lo va a permitir. Por eso delante de la presencia de Dios hasta los querubines se tapan la cara. ¿Por qué? Muy sencillo, porque su santidad, su pureza y la gloria que eso desprende te mata. Te mata, porque eso quema todo pecado. Donde está Dios no puede haber pecado, es imposible. ¿Por qué fue echado Satanás de la presencia de Dios? Porque no. Y aún dicen que si Dios y tal, demasiada misericordia tuvo el Señor, que le dijo, bueno, vete de mi presencia, lárgate por ahí y métete donde yo no te vea, porque si no... Claro que al final, como Satanás ya está totalmente imbuido del mal, ya sabemos lo que le espera. Y también sabemos lo que le espera a los que prefieren estar con él en lugar de con el Señor. Pero el Señor, hermanos, hay cosas en las que no es nada tibio. Y además por eso tiene que juzgar al mundo. Porque no nos olvidemos tampoco, Él es el juez y todo lo que está viendo y todo lo que está haciendo la maldad en este mundo, ¿Dios va a ser ajeno e insensible? No, hombre, no nos equivoquemos. Dios está permitiendo ciertas cosas en estos momentos porque Dios respeta la libertad que nos ha dado. Pero no nos engañemos, llegará un día en que dirá, venid todos para acá. Y hay de aquel, como dice en otro sitio, el que haya hecho, por ejemplo, tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Le sería mejor coger una buena piedra y tirarse por el barranco. Porque Dios es juez. Lo que pasa es que Dios ha dado un tiempo de gracia, de misericordia. ¿Con qué objeto? Con el que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios y renuncie a seguir en el pecado. Ese es el objetivo que Dios tiene. Pero no que va a decir, bueno, aquí tú has pecado y ya está, y no pasa nada. Entonces, ¿qué sentido tiene que Cristo hubiera muerto en la cruz? No, hermano, no nos equivoquemos. Esa es una falsa imagen de Dios, que no se corresponde con lo que la palabra de Dios enseña. Porque la palabra del Señor enseña claramente que Dios odia el pecado, ama al pecador, pero aborrece completamente el pecado y todo lo que sea pecaminoso. Y Dios es radical, completamente radical con esto, tan radical que su Hijo tuvo que morir en una cruz y derramar su sangre, porque si no lo hubiera hecho, no hubiera habido remisión de pecados. El pecado para Dios es muy serio y no lo tolera. Dios acaba con el pecado.
Entonces la Iglesia tiene que anunciar esto al mundo. La Iglesia tiene que anunciar claramente que las vidas van como van y que muchas de las consecuencias que el mundo está recogiendo es por causa del pecado. El pecado destruye, el pecado mata. Y si yo quiero vida, tengo que renunciar al pecado. Tengo que volver mi rostro a Dios. Tengo que pedirle perdón a Dios. Tengo que abrir mi corazón y decirle, lléname con tu espíritu y echa fuera el pecado. Esa es nuestra misión. Aleluya. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, atención a lo que dice ahora, reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como de las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí hay algo que me ha llamado la atención, que hasta ahora no me había fijado. Reconciliar con él todas las cosas, no solamente de las que están aquí en la tierra, también de las que están en los cielos. Y esto me tocó porque yo estaba meditando y digo, en los cielos hay cosas que reconciliar, pero si se supone que el pecado aquí es en la tierra, ¿no? Pues parece que no. Parece que el pecado del hombre fue tan importante que hay cosas en los cielos que tienen que ser reconciliadas. ¿Qué significa esto? Pues, digámoslo así, porque también aquí hay cosas que no sabemos que el Señor nos ha querido revelar del todo, no sé si lo revelará, pero evidentemente vamos a leer otro texto que está en Romanos 8, que nos va a aclarar un poquito. Dice en Romanos 8, versículo desde el 18 en adelante podemos leer. Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y atención a lo que dice ahora. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hasta ahí, no hace falta que leamos más, aunque luego dice que la creación gime y está con dolores de parto, etc. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que el pecado de Adán y Eva no solamente afectó aquí, ha afectado también al orden general de la creación que Dios había creado. No nos olvidemos que el ser humano ya fue creado desde el principio con un propósito que, hermanos, yo no sé cómo eso no nos hace llorar. A mí me hace llorar, por lo menos. Porque Dios nos creó para que fuéramos sus amigos. He hablado antes de que los propios ángeles, los querubines, se tapan la cara delante de Dios. Es decir, los ángeles, por decirlo de una manera, no tienen la comunión que nosotros podemos tener con Dios. No pueden tener la intimidad que nosotros tenemos con Dios. En otros sitios se nos dice, ahora mismo estamos aquí, ahora mismo aquí hay ángeles que están mirando y están aprendiendo, porque ellos no tienen accesos a cosas que nosotros sí. Y lo que dan a entender estos dos textos, vuelvo a decir, ahí habría muchas derivadas que yo no voy a entrar porque no voy a especular, pero lo que sí dice es lo que dice.
Y el Señor dice que Él va a reconciliar en sí mismo no solo cosas de la tierra, sino cosas del cielo. Bueno, se ve que el orden que nosotros rompimos con nuestro pecado ha afectado a bastante gente y a bastantes cosas en el universo. Y hasta que nosotros no estemos como tenemos que estar y volvamos a la comunión con Dios y sean restauradas todas las cosas como Dios desde un principio querían que fueran, pues la cosa no va a ir como tiene que ir. Y la Iglesia está en el centro del huracán. Es decir, la Iglesia, hermanos, es la clave de toda la obra de Dios. Y no somos conscientes de esto. Y tenemos que tomar más conciencia. Nuestra misión como pueblo de Dios es demasiado sublime, demasiado sagrada, demasiado importante como para pasar como un elefante en medio de una cacharrería. Y el pueblo de Dios tiene que empezar a tomar conciencia de todo esto. Porque Dios nos ha creado y nos ha dejado aquí para esto, para que anunciemos al mundo y para que nuestras vidas sean ejemplo y guía de lo que el mundo tiene que hacer para poder recibir el favor de Dios. Pero claro, si no entramos en esto, le pedimos a Dios que nos respalde. ¿Y no te parece que Dios puede decir: hijo mío, hija mía, ¿en qué quieres que te respalde? ¿En qué? ¿Estás tú haciendo las cosas que yo espero de ti? ¿Estás tú llevando tu vida como yo espero que la lleves? Etcétera. Y además no tenemos excusa porque Él tiene todo el poder. Y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios con su pueblo ya tiene la relación que Él quiere. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y dice ahora, hermanos, y esta es la clave: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros, sin saliros de la base, de lo fundamental, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El Evangelio, la palabra de Dios, es nuestra constitución dada por Dios. Y todo lo que sea salirnos de ahí, salirnos de la palabra de Cristo, es ir a la muerte, hablemos claro, porque el que se aleja de Dios a lo que va es a su autodestrucción. Si yo quiero ver la gloria de Dios, y si yo quiero ver el triunfo de la voluntad del Señor, y yo quiero ver que las cosas cambien de verdad, yo tengo que estar firme en la fe, firme en la esperanza, sin moverme del Evangelio que me ha sido predicado, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dicho de otra manera,
si la Iglesia, en lugar de permanecer en el Evangelio, pase lo que pase, predicar el Evangelio tal como está, pase lo que pase, empieza a hacer otros movimientos y a decir, bueno, si yo me adapto un poquito al mundo por aquí, si yo en lugar de ser tan drástico en predicar, intento dorarle un poco la píldora a la gente y tal, se está equivocando. Y eso trae malas consecuencias. Y el Señor no puede respaldar eso. Y como no puede respaldarlo, pues por eso pasan muchas de las cosas que pasan. Porque si hoy en las iglesias ya el adulterio no es tan importante, bueno, el divorcio ya ni te digo, aquí se divorcia a todo Cristo y, perdón por la expresión, y se divorcia las veces que le dé la gana y se casa las veces que le dé la gana, pues Dios no aprueba el divorcio y Dios no aprueba el adulterio y Dios no aprueba el que te drogues y un montón de cosas más, y nosotros lo hacemos ya como si, bueno, no pasa nada. Bueno, pues tira, a ver dónde te lleva. Venga. ¿Tú crees que toda esa podredumbre, toda esa corrupción y toda esa maldad a ti te va... Bueno, que ya para el Señor ya eso no es malo? Venga, tírale. Eres mejor, eres más feliz. Estás más equilibrado, tienes más paz. ¿O estás más hecho polvo? Tú mismo, tú misma, razona. Yo no te puedo dar otra palabra, nada más que la que está ahí. Yo no te puedo dar otro evangelio, nada más que el que está ahí. Y ahora tú, toma tu decisión. ¿Tú crees que sabes más que Dios? ¿Tú crees que tú puedes arreglar tu vida sin Dios? ¿Tú crees que tú sabes cómo hacer las cosas para no recoger las consecuencias de lo que Dios te dice? Venga, hazlo. Ya vendrás. Porque yo lo tengo clarísimo. Todo lo que se sale de la palabra de Dios recoge muerte, recoge angustia, recoge amargura, recoge tristeza, recoge todo lo que sea. Aunque te vayas a la discoteca y para evadir tu tristeza, tu angustia y tu ansiedad, te pongas de droga hasta las cejas, me da igual, aunque te tires todos los fines. Yo he conocido gente que ha salido del trabajo y por no pensar en lo que tenía encima se iba directamente y se ha tirado, conozco, bueno, no voy a decir, se ha tirado toda una semana y más sin dormir y casi sin comer, porque no quería nada más que evadirse, 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 evadirse. ¿Y qué? Cada vez más ansiedad, tu cuerpo cada vez más débil. Los demonios se apoderan de ti. ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está tu paz? Amigo. Pero lo que tenemos que hacer como iglesia es llevarle a la gente a pensar y a decir qué beneficio te está trayendo la vida que llevas. ¿Tú quieres tener paz de verdad? ¿Tú quieres vencer el miedo y quieres vencer todas tus historias en tu cabeza? El Evangelio. El Evangelio y Cristo en tu vida. Y entonces me cuentas. Pero lo que no sea el Evangelio ni Cristo en tu vida, venga, tira. Yo no me quiebro la cabeza. ¿Tú te crees más listo que Dios? Pruébalo. Si llevamos toda una historia de no sé cuántos miles de años y la gente intentando burlar a Dios, de Dios no se burla nadie. Pero nadie, y cuando digo nadie, es nadie. Y no hay más solución. O te arrepientes y aceptas a Cristo, o si no, amargura, tristeza y encima al final el infierno. Pero gracias a Dios tenemos a Cristo nuestro Salvador, aleluya. Y gracias a Dios Él
nos va a presentar delante de Dios santos, sin mancha y sin arruga, como dice ahí. Lo va a hacer Él, porque Él es Dios, porque Él tiene el poder y porque Él nos ama. Y solo nos pide una cosa, tan difícil es: ten fe, mantén la esperanza y no te muevas del Evangelio. Aleluya.